Muy buenas tardes, amigos. Llegó nuevamente el día jueves, donde estamos dando inicio a un programa más de la cuarta temporada. Gracias, Moisés, por Buenas, estar nuevamente acá. buenas a todos los amigas y amigos que nos ven toda la semana. Estamos de nuevo. Una vez más aquí, haciéndole. Hasta ahí. Bueno, el invitado de hoy, para muchos conocido a nivel provincial, regional, nacional y también internacional. Digámoslo como tiene que ser. Don Arturo Montorí. Un gusto saludarlo y muy contento de estar en un programa de este nivel en Cañete, que Estamos dando inicio. donde nací, donde me crié, donde tuve mis primeros amigos, que aún conservo. Y este programa llega mucho. Javier ha hecho una labor inmensa con Moisés, que somos todos cañetinos. Y bueno, Moisés es bastante más conocido que yo, No. pero Javier es inmenso, sí. Sí, cuando uno va a Rancagua, todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo conoce, así que yo feliz de estar aquí. No, muchas gracias, don Arturo, por haber aceptado esta invitación y agradecer también, pues, lo vamos a nombrar porque no quiere aparecer, a don René, que fue quien me dijo que iba a estar por acá para hacerle la invitación. Así que, don René, muchas gracias por el dato. Oye, don Arturo, Se está escuchando por ahí. está jugando de local en Cañete, porque usted es una persona muy conocida en todo el país, muy conocida en el ambiente corralero, tiene varios programas, Sí. varios lo siguen, pero no todos saben que usted es de Cañete. La verdad que deben ser muy pocos lo que saben de Cañete, pero yo siempre, en todo lo que hago, hablo de Hernán Anguita, Milo Lafontaine, Jorge Lacer y toda la zona de Cañete. Lo que pasa es que nadie tampoco relaciona que ellos son de Cañete. O sea, Cañete tiene un equipo de personas, incluyéndonos a ustedes en esta época moderna, intelectuales, porque ninguno somos muy atajadores en eso, intelectuales de primer nivel, digamos, porque en pocas partes hay tantas personas reconocidas en un ambiente distinto. Usted se crió aquí, partió aquí en Cañete. ¿Cómo parte la vinculación suya, la personal, de Ya. usted con los caballos, con el mundo ecuestre, con este mundo corralero? Yo nací en Cañete, ahí en la calle Saavedra, en la casa. En ese tiempo no había clínica ni nada de eso. Y mi familia tenía el Montorí, el Fundo Caicupil, una parte del Fundo Caicupil, porque se lo había comprado Manuel Cáceres, el lado sur más que todo. Y mi abuela Elvira Maldonado Gajardo tenía el Fundo Queligüe, que es el mismo Queligüe de hoy. Y mi padre y la sucesión Montorí tenía criadero de caballos ingleses, Aras Caicupil, que llegó a tener alguna figuración con algunos caballos a través de... iban a correr al club hípico del hipódromo a Santiago. Y yo empecé de chico conociendo caballos ingleses. Pero estaba Jorge Lacer, que la mamá de Jorge Lacer se casó, enviudó y se casó con mi tío Miguel Montorí, y ahí Rolando Montorí son medios hermanos con Jorge. Jorge era chiquitito, y ahí con Jorge ya empecé a escuchar el rodeo, empecé a meterme en el rodeo, y los caballos ingleses no me gustaron para nada, y ahora... Y ahí aparecieron los caballos chilenos. Ah, claro. Y durante las vacaciones de verano, desde el día que llegaba hasta que venía, no paraba de andar a caballo, andaba todo el día para allá, para acá, para todos lados. Mi vida era caballo con unos perros y paseo que hacíamos con todos los jóvenes a la época, a caballo por todos lados. ¿Qué jóvenes de la época? ¿Cómo cuáles? Bueno, compañeros míos fueron René Larroulé, Nelson Hermosilla, Iván Jana, ¿qué más era? Eduardo Hernández. Y a muchos de ellos les gustaban los caballos. No, No tanto. no. No, los que nos gustaban los caballos eran nosotros. Eran limitaditos y tampoco. Sí, eran nosotros. Y en ese tiempo
Lo que pasa es que entre los más o menos franceses, don Gastón Etchepare era uno de los grandes impulsores del rodeo. Él hacía media luna, traía los noyos de arreo de la Nalgüe, era un sacrificio tremendo. Ya. Y tenía el criero de la Nalgüe que era bien afamado. El criero de la Nalgüe iba a las exposiciones a Quinta Normal. En el año 1939 fue el ensarte longetista a la exposición nacional, obtenían premio a la exposición en Quinta Normal y además corrían en el rodeo de la Quinta Normal. Y era el tiempo que el Alcatraz en esos años era poco conocido. Y ellos eran de origen Alcatraz, sus caballos, así que don Gastón no pasaba desapercibido, hicieron Varios, se notaba el tiro. claro, y los caballos buenos. varios amigos, usted nombraba ahí los campos y todo. De aquí también surgió algo que también es poco conocido y vamos a aprovechar este espacio hoy día. También es poco conocido de que criaderos importantes y caballos importantes que dieron origen a criaderos que incluso hoy día están muy vigentes en el país, surgieron también de esta misma zona. Usted Sí. nombró algunos al pasar. Por supuesto. Podríamos conversar un poquito sobre el nacimiento, porque aquí parece que esta zona está bien vinculada al nacimiento del Pero caballo sin chileno duda. corralero. El criero de la Nalgüe, creo yo que es el más antiguo. Después estaba don Arturo del Pino, que era el criero Yeu Yeu. Raúl Rey, el famoso jinete que después ganó 5 o 6 movimientos en rienda y fue jinete ranking, empezó aquí en el campo de arreglador de Arturo del Pino. Él estuvo en Cañete en los años 40 sería. Después estaba el criero Manuel Cáceres. Don Manuel Cáceres, que se llama criero Caicupil, tuvo un potro el Burlón, que el Burlón era hijo de Alcatraz, era un caballo primer nivel, y esa fue la primera semilla buena, porque los caballos en Algüe llegaron del criadero en Alberto Allende de Los Ángeles, que tenía el tonsurado en una hija de Alcatraz. Y ahí don Manuel Cáceres ya empezó a tener caballos nombrados. En ese tiempo el criadero Paiscaví no tenía relevancia. Pero ya existía. En 1942 fundó Francisco y Hernán Anguita Gajardo, el criadero Paiscaví, en el campo Paiscaví, que era de la familia Gajardo. Ya. Pero no tenía relevancia hasta que en el año 66, 67, don Santiago Rute hizo un remate a liquidación en Parral. Y ahí compró dos yeguas, la Rastra y la Comadre Lola, que fueron la base. Don Nacho. Don Nacho, la base, hija de Quillacón, fueron la base de la crianza actual, y de ahí viene el Paiscaví requinto. Después tuvieron el acierto de comprar al Picaporte, la Patagua Picaporte, creado por Arana. y ahí ese Patagua Picaporte, bueno, curiosamente el caballo tenía como 19 años cuando llegó aquí. Antes de eso había dejado 2 o 3 crías nuevas en Osorno. Y aquí se destapó. ¿Por O sea, viene de acá. ¿Por qué cree usted que personas como Nacho Anguita o otros tuvieron tan buen ojo? ¿Por qué llegaron a estos caballos que son tan, por ejemplo, Hasta el día de hoy. nombra usted el Requinto, que es un caballo hoy día importantísimo, Sí, digamos, en la competencia? Celso. Era Hernán Anguita, me decía, ¿Qué miraba don Hernán Anguita? mi tío Hernán Anguita, que tenía en la casa, su familia Gajardo era por aquí cerquita, en este barrio, dice que él, siendo niño, muy niño, se sentaba, las casas tenían un peldaño para salir en la calle antes, se sentaba ahí en el peldaño y se paraban viejos a amarrar caballos amarrados, porque habían varones en esos varones. Y a todos los viejos les iba a preguntar, ¿de qué padre es su caballo? ¿Y de qué madre es su caballo? Los viejos, algunos sabrían, otros le inventaban. Y ahí empezó su gusto. Y él empezó a estudiar, después se fue a Santiago y asistía en bus, porque nunca tuvo auto, en micro, digamos, a todos los rodeos. O sea, de Chillán a La Serena se recorría todos los fines de semana mirando rodeos. Era su gusto. Y en el verano ni a Vargas. Y en Ananguita
nos metió a todos en la cabeza la cosa a los caballos chilenos. Son todos hijos de Nananguita, incluyendo Rubén Valdebenito. Todos hijos de esa camada. Y Rolando Montorí, mi primo, lo de la genética y la sangre, no le tenía mayor aprecio, le gustaba comprar un caballo, ni llegó el caballo, ya atajar. El resto de la reproducción no le interesaba. No le daba mérito, no, que la llevo y la cuestión, no, la gusta ir y sacar. En cambio, Milo Lafontaine, eso se nace, así es un don que se nace, no se aprende. Milo Lafontaine fue muy acucioso, empezó como todos los creadores, cometiendo errores, con dificultades de no achuntarle a lo que quería, hasta que conoció a través de Nananguita a la familia Pavés, a don Raúl y a don Darío Pavés, y empezó a ir a hospital. Y ahí empezó a comprarle yegua, a comprarle caballos, le compraba yeguas viejas que estaban pariendo, las yeguas que vinieron acá ya habían parido 3 o 4 veces allá. Y esas yeguas fueron la base de Peleco. La base de Peleco fueron 2 yeguas llegadas del criero Las Camelias, que eran hijos de Contagio, que eran hijo de Cosaco, que era la mejor sangre que había hace 100 años, ¿no?, de ese tiempo. Y ahí empieza, y Milo después compró el Guardián, que era un crack. Sí. Era un crack, el Guardián compró, ganó el movimiento en rienda el año 1961 en el Campeonato Nacional de Rancagua. Pero en ese tiempo no era oficial. El 63 pasó a ser oficial, así que un año fuera. Quedó. Ya, y el Guardián era salvaje. Y el Guardián además corría allá en el rodeo de Maipú y era extraordinario. Fue tan extraordinario que se empezó a un dolor a la columna y se tiraba de espalda. Tenía 5 años ya, estaba fundido. Y ahí lo compró Milo Lafontaine y lo trajo para acá a Peleco. Y Milo lo corrió en Cañete un par de veces, pero lo ensillaba y no le hablaba ni la palabra rodeo porque no se fuera a acordar. Y así, sin ningún día de trabajo, lo corría, el caballo atajaba. Por eso, a la media luna, ¿no? Sí, atajó, pero como sabía que si lo exigía mucho podía volver al problema. Claro. Y después el Guardián tuvo un par de años, dejó la famosa Mocosita, que hoy es una madre, sí, ya bisabuela de Peleco, sí, extraordinaria. Y después conocieron en ese tiempo al famoso Andrajo, que era hijo de Chicharrón y de Burlón, que había sido aquí de Manuel Cáceres. Conocieron al Andraje y se deslumbraron. El Andraje era un caballo magnífico. Y ahí supo que existía el roncador, el quinto roncador, que era Víctor Pil, que lo corría un Calderón, no, pero no era Liceo Calderón, era un hermano. Y el caballo era salvaje, y Milo dijo, ya lo voy a ir a comprar. No lo había visto. Y ahí echó en el camión al Guardián, echó una maletita con plata, porque, o sea, ¿te acuerdas unas maletas chicas de cartón que había? Tenía con cartón pegado, eran café, echó una maletita con plata y partió con la Nananguita, fueron los dos, y llegaron al quinto, le dijo, aquí ya, lo habían hablado por teléfono, por supuesto, aquí está el Guardián, aquí está la maletita, cargó el roncador y se lo trajo. Ya el roncador era un caballo, fue de serie. Fue lejos el mayor precio de un caballo chileno de esa época, pero por lejos. Pagó la gana. Y así se fueron generando buenos crianzas de buenos caballos. Ahí se desarrolló el Peleco, se desarrolló el Paicaí. ¿Ah? Y en base al roncador ya salieron un montón de yeguas que con el picaporte despegaron. Oiga, aparte... El requinto vino de Paicaí, claro. No tenía relación con los caballos Pelecos. Con los Pelecos, claro. Oiga, ¿y cómo eran? ¿Qué recuerdos tiene de los rodeos de esa época en la zona? Bueno, yo corrí por primera vez el año 1964 con mi compadre René Lafontaine, que aprendimos a correr ahí en la media luna de Milo Lafontaine en Peleco. Me prestó la yegua callejera don Humberto Acuña, y René le había comprado a su tío Milo el Misterio, que lo habían traído del sur. Mi compadre era bueno
para la escuelita, así que lo tenía medio como aburridote ya. Y ahí en Peleco, vi lo criaban novillos, así, tenía muy buen ganado, así que unos novillones grandes así, y nos echaron a correr. Así que había para entretenerse ahí. Sobraba, y estaban los novillos al lado afuera de la media luna. Y ahí hubo un ensayo, una semana antes del ruedo Cañete, y ya jóvenes a correr. Y el primer ensayo fue correr al tiro, ¿no? Y la mirada de todos estos otros tíos, así que estábamos así nosotros. Corrimos, nos volvimos y llegamos al rodeo Cañete. Y fue en Cañete, el 60 y... El 64. Y ¿La media luna esa dónde estaba? Igual que ahora, la misma, sí, la misma. Y tenemos una foto, hay una foto de ese tiempo, que sale René Larroulé, salgo yo, sale Fernando Acuña y el Puchi Vega, que era que llegó de afuera. Creo que la subí en algún minuto esa foto. Oiga, ¿y qué recuerdos tiene de ese rodeo? De ese rodeo lo hicimos bastante bien. Atajamos un par de veces porque hay fotos para que, ¿verdad? Hay fotos. Hay algún testimonio. Y ese rodeo, fíjate que lo ganó de Champa Martínez con Julio Santos. Mi hermana Verónica fue la reina del rodeo. Y ese año salieron segundo en Ovalle, en el Campeonato Nacional de Ovalle. Champa Martínez salió segundo cuando ganó Curiche. Así que difícil que le fuéramos a hacer algo. Pero empeño le hicieron, sí. No, sin empeño. ¿Y los rodeos eran más acampados? ¿Cómo eran? Bueno, para la fiesta, ahí sí que éramos bravos. Ahí sí que éramos. Bueno, los rodeos eran los siguientes. Primero que todo, eran todos gente conocida. El rodeo. Era familia. ¿Ah? Era familia. Familia corralera. ¿Venía mucha gente de afuera? Sí. ¿Cuántas colleras se juntaban, cree usted, en un rodeo? No, en esos años, 20 colleras o 25 colleras, un rodeo grande. Correcto. Menos no. Pero eran 20 profesionales, pues. O sea, los únicos nuevos éramos nosotros, el resto. No había alguien de oficina que yo vaya a correr el fin de semana, eso no existía. Eran puros, viejos de campo. Y no tanto, algunos no rodeo, pero de campo, que andaban a caballo, sabían bajar. Era muy acampado. Bueno. El rodeo se preparaba de la siguiente manera, se formaban comisiones, la comisión de siempre ganado, y la que quiero resaltar es la comisión recepción. Había una comisión recepción que llegaba al camión y estaban parados en la puerta, ¿dónde viene mi amigo? Oiga, yo le tengo alojamiento, tan parte, hacían pesebreras de avellano, con ramas de avellano y postes, estaba lleno de pesebreras, así que aquí están las pesebreras para usted, si tiene potro, se las guardamos allá, lo atendían como rey, lo iban a dejar. Esa era la recepción antigua. De ahí para adelante, el primer día no había casino. Al día siguiente, al almuerzo, ya están todos sentados. Normalmente se sentaban puras amistades que venían. Obvio. Y el casino al almuerzo era póngale cueca. Al almuerzo todos bailaban cueca. Aquí en todos los ruedos que había, todos bailaban cueca. Así que ya empezaba y los viejos tampoco tomaban pura Coca-Cola. Oiga, y aquí ahí empezaba todos contentos. Y aquí en la zona, en nuestra asociación, como usted sabe, es un programa muy visto en la asociación, también visto en otros lados, pero nosotros tratamos de destacar lo que estamos haciendo acá en Arauco. ¿Cómo eran ¿qué otros rodeos más había en rodeos que todo el mundo quería ir? ¿Cuáles eran los rodeos más importantes en esos años? La temporada de rodeo, como decía, era Cañete, Leu, Carampanga y Arauco. 4 rodeos. Esos 4. Y esa era la temporada de rodeo, que normalmente eran en el verano, por el turismo, porque siempre fue zona de vacaciones para acá. Y esos eran los 4 rodeos. Con Tulmo hacía ese, después paró el rodeo, después ¿Y cuál era el mejor? ¿Ah? ¿Cuál era el mejor? Arauco. Arauco. Para nosotros era el paraíso Arauco, porque estaba lleno de bañistas, veraneantes, la playa al lado, si uno estaba sentado ahí mirando con qué iba a bailar después, pues. Y todos llegaban. Pero no creo, eso no creo. Yo creo que ustedes estaban mirando los animales. Me contaban eso. Me contaban. No, que los tontos más viejos también miraban por el mismo.
Y en la noche la fiesta era espectacular. Ya había que echarlo en la mañana para afuera, ¿o sí? Sería en el barrio. ¿Ah? En el barrio ya. Claro, todo. Y la fiesta era todo junto, no había ni fiesta ni de ningún tipo. Era una sola. ¿Cuándo cree usted, Una sola. ¿cuándo cree usted que se ha dedicado harto a la historia del rodeo, que el rodeo empezó a cambiar y se empezó a transformar en algo un poquitito más competitivo, más profesional, más como no digo Era. como lo vemos hoy día, pero, Sí. pero por lo menos cuando empezó a dar este giro de un rodeo más familiar, más acampado, a un rodeo más parecido al que tenemos hoy? El primer profesional del rodeo, el primer, por dar una Sí. fecha, no puedo asegurar que sea, lo que se llama profesional en todo el círculo del rodeo fue don Ramón Cardemil. Para el resto era un momento de entretención. Don Ramón Cardemil él lo tomó como un deporte. Y él se entrenaba física, mental, se agrupaban los aperos, los caballos estaban en óptimas condiciones, llegaba, sabía correr a las 9, él estaba a las 8 parado, al casino, iba a conversar un poco y se iba a acostar. Don Ramón estaba durmiendo y nosotros íbamos llegando a la fiesta y volvíamos a la fiesta y don Ramón estaba galopando ya. Dedicado 100% Claro. al rodeo. Y él empezó con Ruperto. Ruperto era un hombre muy ascético, se llama, que no tomaba, no bailaba, era muy, no retraído. Pero nosotros más menores. Bueno, no tanto. Era muy deportista. Muy retrotraído, muy Exacto. de poca convivencia. Exacto. Y él tenía en la mente lo que iba a hacer adentro de la media luna. Y conversando con Coteco hace poco tiempo me dijo, y fíjate que Ramón es esto, y nos empezamos a dar cuenta pues de que Ramón nos empezaba a sacar la cresta en los rodeos. Así que ahí empezaron los demás a tomar conciencia de que esto era un deporte. Y coincidió con el nacimiento de la Federación del Rodeo Chileno declarado deporte nacional. Y ahí ya se empezó a entender como un deporte, no como una reunión de amigos. Correcto. Más profesional ya ahí. Profesional completa. Y el que no era profesional no ganaba nada. Correcto. Y anterior a eso había sido profesional Curiche. Curiche, Estanislao Anguita, nunca corrió. Él tuvo jinetes profesionales. Las camelias, los pavés nunca corrieron, tenían jinetes profesionales, así que no era una novedad. La diferencia es que Ramón era como Gustavo Valdebenito, que correcto. Corría sus caballos. Él cría, galopa, hace todas las cosas y además corre con un Y empleado. empieza a dar un giro el rodeo, porque Exacto. usted podía ser muy profesional, pero el rodeo seguía siendo amateur y ahora empezó a ser un rodeo más profesional. Esos tiempos antiguos se agarraban al cohete a cada lado, está peleando. Era como normal ahí. Claro, no pasaba, no eran grandes guerras, Correcto. Un par de empujones, pero no era nada normal. A partir de eso la comisión de disciplina, eso que al jurado antes lo trataban, pero el que juraba tenía que bajar corriendo sin salado, y si andaba a pie tenía que arrancar el taxi, porque siempre hasta el que ganaba queda desconforme. Bueno, es como todos los deportes en general. Eso hasta el día de hoy está igual. Sí. Don Arturo, usted, ¿a qué edad se dejó Cañete para irse a Santiago? Ya, lo que pasa es que a los 8 años me fui también con mi compadre René Larrulé, nos fuimos al colegio en Santiago, nos llevaron al colegio a los 8 años. Y de ahí no volvimos más, pues. O sea, veníamos a las vacaciones de invierno, vacaciones para Cañete, pero ya vida escolar no más. Claro. Así que solamente en las vacaciones venía yo para acá, Ya. hasta el día de hoy. Y de ahí tomó el disquito de seguir con esto del rodeo allá, estudiando más, empezando a meterse aquí ahí. Sí, yo en el año 66 hay un anuario especial, es un anuario gordote así, que atrás hicieron un estudio que era lógico, con números. Y yo me tomé la molestia durante mucho tiempo y me hice una libretita, que todavía la tengo, con 1200 ejemplares de padre a hijo. Ahí establecí todas las líneas de sangre, toda la familia, todo eso, y yo tenía 20 años.
Y esa es la base de todo lo que he escrito hasta el día de hoy, y he hablado hasta el día de hoy. A mí me empezó a gustar esta idea de... Sí, me gustó lo que hacía el tío Nacho, eso. Me gustó lo que hacía el tío Nacho, como conversaba tanto con él, y me daba una pega muy difícil. Él escribía desde el año 59, me parece, empezó a escribir para el anuario de la Federación. Eran unos artículos maravillosos, escribió como 10 años. Y ya como el año 65 me decía, revísalo. ¿Qué le iba a revisar? Yo, imagínese. No, revísalo y dime algo. Sí, claro, yo, ¿qué le iba a comentar? Me la dicho algo, me tiró la ventana y encontré algo malo. Pero eso me obligó a estudiar, pues. Me obligó. Claro. Antes no había dónde estudiar, pues si ahora es fácil, pero no me... Hoy día la genética, la genealogía está todo a la mano. Era súper fácil, en ese tiempo no había dónde ir, pues. Y yo aprendí, digamos, lo mismo que hizo Nananguita, pero cuando yo empecé el rodeo antes era la zona central, ¿no? Yo cuando empecé era de todo Chile ya, conversando con los viejos, en la vara conversando, oiga, usted era dueño de tal potro, sí, claro, sí, pues ya está, y la llevo, claro, y ahí aprendí. Empezó a anotar ahí todo para... Tiro un papelito y después cuando escribía me acordaba el papel. Vamos a hablar un poquito del caballo ahora y darle algunos tips a la gente que nos está viendo, a ver si nos dan algunos saludos y algunos y los avisos, pues. Don Alex Fonseca dice saludos cordiales desde Curacautín. Álvaro González Fernández, felicitaciones por el gran invitado, uno de los importantes cañetinos que han prestigiado al rodeo en la media luna, en la dirigencia y en la historia corralera. Diego Alfredo Negra, don Arturo es un libro andante de sangre y caballo, saludos. Y don Eduardo Beas de Los Ángeles dice buenas tardes, muy buen programa, una consulta para don Arturo. ¿Cuál es el mensaje para los nuevos criadores? ¿Criar en forma selectiva, con buenas yeguas, o criar en grandes masas? ¿Contexto inmediato? Por favor. Mira, como he tenido la suerte de estudiar tanto, siempre la gente cree, criaderos inmensos, no, pero si este viejo tenía tanto campo, tanta yegua. No existe un criadero que tenga más de 2 yeguas buenas. De 2. No estoy hablando de 20 ni de 200, de 2. Todos los criaderos grandes, si tú los sigues, 2 yeguas, no más. Con suerte 3, con suerte. Eso en los tiempos que habían harto campo, harto de todo, digamos. Ahora que hay más frutícolas, se ha reducido mucho con una yegua y 2 máximas, tiene de más un criador. Lo que pasa es que esa yegua tiene que parir con un potro de selección, probar la cría, y si sale malo, no ponerle más potro. Lo que pasa es que la gente compra y le pone, no. Se entusiasma. Se entusiasma. Sí. Un criadero con 10 yeguas para mí es inmenso. Yeah. Es inmenso un criadero con 10 yeguas. Oye, yo llevo hasta Brasil, allá a Uruguay. ¿Y cuánto tienen? No, 250, 300. No, pero mi amigo, el Gaucho al lado, creo que tiene 520. ¿Sí? ¿Qué selección puede haber, por Dios? No hay forma de seleccionar algo bueno o algo malo. Oye, Javier, ¿y quién hace posible este programa? Los que nos auspician. Nos autorizan aquí. Vamos a buscarlo de para que don Javier compre las galletas y el café. Sí, Porque sueldo no pasa nada. No, estamos complicados. Bueno, partamos con la casa, local de comida rápida Donde Dani, quienes partieron con la página La White ya hace 8 años, y siempre he estado ahí dándome el permiso para participar en todo lo que es el tema del rodeo y en este programa. Así que el local de comida rápida Donde Dani, en Villagrán 973 Cañete. Carnicería y abarrotes El Ganadero, de acá del amigo Moisés, ubicado en la calle Serrano, esquina Mariqueo, a una cuadra del estadio fiscal del sector sur de Cañete. SEC, Ingeniería Eléctrica, al servicio para quienes requieran de un servicio profesional. Ahí está el amigo para ofrecerle los servicios de esta empresa. Y sombrerería de César Campos, sombreros a la medida, que ya nos tiene acostumbrados y siempre ha estado con casi estos 8 años junto a la UAI.
sin dejar de lado a Diego Neira, también siempre ha aportado con algo para nosotros. Así que gracias a ellos, seguimos aquí de pie en este programa, conversemos un café en el Rincón de la Hueste, y hoy con tremendo invitado, don Arturo Montoli. Don Arturo, volviendo a la crianza, y usted habla dos yeguas buenas, una yegua buena, uno puede, con una yegua buena, o uno puede armar un criadero, puede sacar buena cría. Por supuesto. ¿Qué se tiene que fijar una persona, muchos de los que lo están viendo, y tengo que escoger una yegua? ¿En qué se tiene que fijar para que la yegua sea buena? Para mí, primero que todo, que tenga sello racial. Aquí morfológicamente... Sello racial que sea morfológicamente lo más correcta posible, con la cabeza, si no es acanalada, por lo menos no inversa, que tenga adornos, bonita cola, que sea derechita de mano, que no tenga un hoyo en el lomo. Esas son cosas fundamentales. Y de carácter, que no sea una yegua mordedora, pateadora, ni que tenga vicio, y menos que de la cola. Una yegua que de la cola mejor déjela mandar de paseo, no, porque eso se hereda todo. Correcto. Y un caballo que da la cola es horrible en nuestro medio. Claro. Que anda un gallo feliz, un gallo precioso, le pone la espuela. Oh, eso es lo más feo que hay en nuestro deporte. Y en el caballo chileno. El caballo chileno, al ponerle la espuela, tiene que sumir la cola entre las piernas, como los perros cuando se asustan así, que meten la cola así, tiene que ser el caballo chileno. Sumirse así y entrarse atrás, recogerse. Hay siempre una conversación, la gente dice, con respecto, hay un tema que se fija mucho al ojo, cuando uno escoge, voy a seguir todavía en las yeguas, después pasamos a ver un poco los potros, dice la alzada. Entonces, hay una vieja discusión, ¿no es cierto?, que dice, este criadero tiene buenos caballos, pero tiene caballos grandes, fuertes, seguramente más llenadores de vista en la alzada. Y a otros dicen, no, o sea que el caballo de mucha alzada es un caballo más tosco, más difícil de atajar en la quincha, etcétera. Entonces hay que buscar. ¿Qué piensa usted con respecto al tema de la alzada? Respecto a la alzada, nosotros tenemos como gran padre de familia y jefe de raza al potro Culeo Quebrado, que medía 1,39, considerado petizo en su época. Era petizo. Y como heredamos el Quebrado, nos fuimos achicando. Hoy día, para los extranjeros, un caballo que no mida menos de 1,42, 43, 44 es un mampato para la plaza, para los niños. O sea, no debiéramos tener yeguas de menos de 1,40 m, ni potros de menos de 1,42 m. El resto es de paseo. No es considerado un caballo deportivo, eso cuesta entenderlo, pero mirado de afuera se entiende. Correcto. Si el límite de la raza es 1,48 m, hay todo ese margen para crecer. Los caballos de Peleco tienen unos 45, 46 y son atajadores a morirse. Puede ser mucho más simpático un caballito de 1,35 m, 36 m, pero un gato. ¿Cómo le va a pedir exigencia de fuerza, de peso? No tiene relaciones. Ese caballito hace un esfuerzo sobrehumano. No, el caballo tiene que tener el 1,42 m, y por eso esa medida la establecieron hace 100 años ya. No es una cosa nueva. Arturo, usted que ha andado afuera del país con el tema de los caballos, ¿cómo miran el caballo chileno los extranjeros? Cuando usted le ha tocado estar. Bueno, los extranjeros, el caballo chileno empezó a llegar el año 80. El año 80 en forma masiva. Antes llegaron Argentina, Uruguay, Brasil, pero caballos guachos. Mira, ¿te queda un poco de tiempo? Sí, no, ya. Problema. Es una historia muy bonita. En el año 1962, siendo el gobierno de Jorge Alessandro Rodríguez, le regaló un potro chileno a Joao Goulart, que era el presidente de Brasil. Y eligieron un potro, don Alberto Echenique, que era presidente de los criadores, presidente del Banco del Estado en ese tiempo, y le regaló el Hidagüe Oropel. El Hidagüe Oropel había sido campeón de rienda
en la quinta, en la FISA, y ahí mismo le hicieron entrega al embajador porque el presidente de Brasil no pudo venir, y ahí se fue el Oropel a Brasil. Tuvo mala suerte el Oropel, que llegó al Oropel y a los pocos meses el presidente tuvo que cambiar las maletas y irse para Europa, y no volvió más. Así que el presidente tenía estancia en Río Grande do Sul, y ahí quedó el Oropel, nunca más supo de él. Y resulta que años después, estos señores Bastos Telechea, que era gente riquísima porque tuvieron la suerte que en su estancia ahí en Río Grande do Sul, en Uruguayana, le salía petróleo además de pasto. Así que imagínense cómo crecieron. Y ellos, además, era veterinario y le tocaba revisar campos para hipotecarlo, parece, y llegó a una estancia y le ensillaron los caballos. Y se cambió en el caballo y el caballo hacía así, volvía para acá, hacía así, volvía para allá. Lo que sus caballos andan derechito, ¿no? Y quedó impresionado. Y este caballo, no, era hijo, un potro chileno que anduvo por aquí. Y habían varios caballos, y ese era el hijo del Oropel. En yegua de ellos, criolla. Y ahí dijo, oye, los caballos chilenos parece que sirven, güey. Y ahí se interesó. Y ahí empezó. Y resulta que en ese tiempo, don Alberto Araya, a raíz de que los campos dejó de tenerlo, se fue para Argentina como con 30 caballos que se los llevó Carlos Noguera, un corralero de Linares que era su yerno en ese tiempo, por el rey de Argentina. Y ahí dentro de ese iba el aniversario. El aniversario llegó al año siguiente al remate a Palermo, y el aniversario lo movió en rienda su yerno Guillermo Pérez de Arce, y fue una sensación el movimiento en rienda. No existía el movimiento en rienda, dice que sentía. Y don Alberto le había prohibido moverlo en rienda, y dice, don Alberto estaba así, y él no lo miraba cuando pasaba. Bueno, fue el acabose, todo maravilloso, y el aniversario iba a entrar al remate. Y estaban todos de acuerdo que lo iba a comprar don Miguel Sonalet, don Emilio Sonalet, que era la máxima autoridad. Y resulta que los señores de Lechea se fueron por dentro y fueron a las pesebreras y se lo compraron directo, antes de entrar al remate. Y listo, pagado el caballo, y llegó el remate, ahora el aniversario. No, si el aniversario le dijo, no, ya está vendido. Vendido. Y se indignaron y tuvo que irse don Alberto Araya si lo querían. Hinchar al hombre. Estaban indignados los argentinos. Y don Alberto Araya estuvo varios años así, mirando de lejos. Bueno, y el aniversario dejó, antes de eso, muchas crías en Argentina, de las cuales un gran porcentaje lo pasaron por potro argentino y no por hijo del aniversario, porque uno ve la genealogía y el poco nació en Argentina. Pero lo poco que fue inscrito a nombre de él fue brillante en Argentina. Y el aniversario fue a Uruguayana. Y en Uruguayana le empezaron a poner yeguas criollas. Tenía 500, 700 yeguas. Por eso me lo contó Maquico Correa, que tenía remates criollos, que llegó allá y dijo, le selecciono unas 300, le dijo así, le selecciono unas 300. Bueno, y ahí llegó el aniversario. Años después, en el año 68 parece, don Alberto Araya llevó a Estello, a la expointa, lo que es ahora, a remate, varios caballos, y entre ellos iba los Neros. Y el Hornero no pudo participar en la exposición porque tenía un sobrehueso. Ya, quedó fuera de la exposición, pero Carlos Noguera lo movió en rienda, lo mismo que había hecho Gastón. Y vale. Y ahí lo compraron entre 3 socios. 2 telecheas y 2 brasileros. Y ahí el Hornero, con hija de aniversario, todos los campeones, o sea, de freno de oro, desde que empezó hasta ahora. El caballo chileno tiene una influencia importante entonces. Un 80%. O sea, te digo lo siguiente, no existe un caballo ganador, ni primero, ni de freno de oro, ni de plata,
ni de cobre, ni de platino, ni todo lo que sea, que no tenga la sangre chilena. No existe. Y han pasado, están en el número 50, creo ya, porque empezó el 82. Sí, claro. Nunca ha habido un caballo que tenga sangre chilena. Los hijos horneros ganaron durante 10 o 12 años seguidos, puro hijo hornero. Y no el mismo caballo, es distinto. Hoy día, volviendo a nuestra realidad, hablaba un poquito de la yegua, veamos los potros. Hoy día, una de las grandes ventajas que hay, ¿no es cierto?, en el mundo de la reproducción en Chile, es que todos tenemos acceso a los potros hoy día. Claro. No es como antes, que, Sin duda. que antiguamente era complicado, uno no tenía cómo llegar. Sí. Hoy día no, hoy día los criaderos ponen a disposición sus potros, es un tema de plata en el fondo, de quién reúne la plata o no la tiene, pero todos tenemos acceso, independiente que se tenga o no tenga los recursos. También en nuestra asociación hay muchos que criamos y hay muchos que crían y dicen, yo tengo una yegua, y dentro de los potros que hay disponibles y que me alcanza a mi bolsillo, ¿no es cierto?, obviamente, tengo que escoger un potro para ponerle a mi yegua. ¿En qué se tiene que fijar para escoger ese potro para poner en la yegua? Bueno, les contemos el tema económico, dejémoslo de lado. La pregunta, estamos metiéndonos derechamente en la crianza. La he enseñado y es buena para andar, no tiene todas esas malas condiciones, digamos. Que ya conversamos, ¿ya? Puede pensar, que ya todos la notaron, ya. Claro, puede pensar en ponerle potro. El porte. De ahí en adelante, si considera que su yegua vale la plata que va a pagar por la monta, es la adecuada. Porque las montas valen cara, pero si uno tiene una yegua mala, ¿para qué se lo va a gastar? Pues compra una yegua. La plata que le van a cobrar es la misma. Si no le cobran plata por una yegua mala o una yegua buena, sino porque sea yegua. Así que en eso hay que fijarse mucho en tener yegua. Y la yegua tiene que tener pedigrí. Si aquí no existe suerte, no. Si aquí, y en el potro, ¿qué tiene que mirarle al potro? El potro, bueno, primero, hoy día la gente se va por estadística. O sea, el potro, además de ser chileno, tiene que ser bueno. Eso es impagable, digamos. Antes uno estimaba bueno porque era bueno para el cerro, bueno para las bajadas, bueno para cualquier cosa, pero ahora hay estadísticas a la vista que no miente. Pues. Yo un potro sin estadística, la cría absolutamente va en desmedro de un hijo con estadística. Don Arturo, ahí lo que decía Moisés, tener una yegua, que no sea una tremenda yegua, pero yo porfiado quiero ponerle un potro. ¿Existe una posibilidad, según usted, que pueda salir algo bueno? No siendo una yegua de... Sí, puede salir algo bueno, pero el nivel que tú quieras que sea bueno. Si dices quiero premiar en Cañete o en Los Sauces o en otro donde sea, bueno, puede salir, pero de ahí a ir un clasificatorio no vas a ir. Correcto. Esa es la diferencia. Cada uno se pone sus metas donde quiere llegar. Y en la experiencia que usted tiene... Es más de lo que tú tienes, sí, contento. Pero no pienses que va a llegar un peldaño más arriba porque eso no es así. En la experiencia que usted tiene, y a la rápida, no metiendo en responsabilidades, cuando uno tiene un pochillo, una potranquita, nació en el campo, esa potranca, ¿cuáles son los pasos que vienen para adelante en términos generales? ¿Cómo lo que tiene que ser? Porque, yo insisto, este es un programa que nos ayuda mucho a aprender. Hay mucha gente que lo ve y que está escuchando y que está teniendo este problema. Dice, yo esteté mi pochillo la semana pasada, ¿no es cierto? Y ahora viene un proceso aquí de años. Entonces dice, ¿qué tiene que hacer con ese pochillo? ¿Cuándo lo tiene que amansar? En fin. ¿Cómo es el proceso para que llegue a la media luna? Todos los criadores de América, de cualquier raza, pero cercana a la nuestra, la crianza empieza con la yegua madre en gestación. Si hace una yegua madre en gestación, come mal, no está vacunada, no está desparasitada, no espere que le va a salir una cría óptima. La yegua tiene que estar en buenas condiciones. Ahí va a parir un potrillo que sea más grande, más chico, eso es genético, pero va a ser sano, va a tener buenos huesos. Si es una teclita, no, déjelo ahí para la casa, no. Porque hoy día para la competencia tiene que ser un trozo de caballo. El gran enemigo de nosotros son los parásitos de los caballos, así que apenas sea posible desparasitarlos.
eso no se puede abandonar nunca, desparasitar, desparasitar, desparasitar. El que tiene alimento natural, dele alimento natural, y si quiere ayudarlo porque no tiene otras posibilidades, con concentrado, por supuesto que hay alimentos para potrillos de 1 o 2, para todo lo que quiera. Pero la diferencia, siempre los grandes destetan a los 6 meses, más o menos ahí, porque todos los nacidos, y los tienen en pesebrera por lo menos 5 meses, que también los peleco, y les dan afrecho, he visto mucho, y los tienen en pesebrera. ¿Para qué? Primero, para que el potrillo se avance. Primero, para que aprenda a convivir con los otros, porque se encierran de 3 o de 4, porque son chiquititos. Para que aprenda a convivir, que sepa comer algo que no sea pasto y no tomar leche. Que le ponga jáquema, porque el ideal a esos potrillitos chicos, ponerle jáquema y dejarlo amarrado a un palo que sea 1 hora, para que aprendan a su manejo. Limpiarlos, sobajearlos, les pegan en las uñas un poquito para que sepan levantar las manos y las patas. O sea, la mansedumbre es básica para no lesionar un potrillo precioso. En estos primeros 5 meses, digamos, después del destete. Exacto, exacto. Y después de eso, lo destetamos, le hicimos este manejo de mansedumbre estos 5 meses. El ideal después de soltarlo. Soltarlo. Ojalá que esté 1 año suelto, para que corra, para que salte, para que las articulaciones se le adapten. Y que jueguen, que se muerdan, que se pateen, mala suerte, pero es parte de los juegos, es fundamental. Y ahí un caballo a los 2 años y medio, ya siempre un Ramón Cardemil decía, a los 2 años y medio ya como se empieza más en serio, meter los pesebreras, le ponían carpa, lo apretaban un poco, y a los 3 años le echan un jinete liviano encima. Para amansarlo. Un jinete liviano para amansarlo, y amansarlo con guatana. He visto muchos fierros, bueno, cada uno tiene su sistema, pero yo lo que leí, conversé con tantos arregladores antiguos, todos con guatana, le ponen fierro después de mucho, cuando están corriendo, después le ponen fierro. Ruperto Valderrama, la pelotera, le corría con guatana, y fue campeón de Chile con guatana. Y la otra cosa que... Y después de la otra cosa que le amarro en la lengua. Sí, bueno, es un temazo. Claro, cuando se le pone la guatana, porque si el caballo saca la lengua por encima, le hace fuerza en las encías. Correcto. Y ahí lo mató al tiro, porque le va a salir un callo, casi la encía va a ser insensible. Así que cada vez le va a ir poniendo un freno más fuerte para poder frenarlo. Claro. Por eso es que es tan delicada la boca. Y la boca, hay que cuidar ahí. Al amarrarle la lengua, evita que el caballo, hasta que lo enfrene, ya se acostumbre a poner la lengua abajo. Abajo, correcto. Exacto. Y usted después se amansa, ¿no es cierto? Se hace un proceso de amansa, y después de eso, ¿volverlo a soltar? No. Después de la mansa ya lo toma el... Mira, en eso difiere un poco de la opinión chilena. Una vez estaba en un concurso de rienda internacional, Reining, ahí en la Escuela de Carabineros de Santiago, estaba con Randall Arps, que lo deben haber conocido usted aquí. He escuchado decir. ¿Ya? Y había un juez internacional, era de caballos cuartemilla. Ya había un chileno, el Quimpomay, el torero. Y había un juez internacional, un gringo tremendo, y le dije yo, oye gringo, pregúntale cómo hacen, cómo los premian a los caballos después de una gran actuación, cuánto tiempo los sueltan. Y le preguntó, gringo, no los ojos. No, me dijo, jamás se sueltan los caballos en competencia, nunca. Hay ejercicio de relajación, me dijo, pero un caballo no se pierde. 2 semanas un caballo suelto pierde el 15, 18, no sé cuánto de músculo. Y eso hay que gastarse otros tantos meses en reponerle los músculos. Ahí me dejó. ¿Verdad? Es así, y eso es verdad. Pues. O sea, eso de que uno lo suelte... La costumbre de soltar caballos más hacia el sur que hacia el norte, bueno, por razones de espacio y de tiempo. Pero siempre de espacio, digamos. Claro, pero siempre fue un tema nuestro acampado, así como que el caballo descanse. Pero lo que pasa es que pierde musculatura, pues el caballo malo, está lleno, está gustando y vamos picándolo. No, lo que pasa es que se pierde esta oficio. Mira, lee por favor la alimentación de los atletas, los futbolistas de alto rendimiento. A ver, si siquiera las vacaciones se mandan unos corderos, nunca.
Están ahí en su dieta. Mira los tenistas, hasta no salen nunca. El caballo competencia, entra a la competencia y no sale más de la cuestión. Así llega a su máximo rendimiento. Obvio. Bien aprovechado. Veamos los últimos saludos para entrar al último bloque ya, pues, porque ya se nos pasó volando la hora. Luis Orlando Brito dice: saludos Arturo, un abrazo, una enciclopedia. Pedro Neira, el doctor, tremendo programa con un invitado de lujo. Un abrazo afectuoso a todos. La señora Marilyn Lacoste: saludos Arturo, un gran invitado. Roberto Fuentalba Prat: saludos a don Arturo y a los dos tremendos panelistas. Mira, ahí está don Roberto enviándonos saludos. Y ¿Es el Roberto hijo? padre. Ah, ya. No, hijo. Hijo, sí. Sí, Roberto Chico. Sí. Que hoy día tienen una escuela de rodeo. Así lo he visto, sí. Saludamos también a Roberto y a Jonathan, que son los gestores de esta escuela de rodeo, qué bonito. que es la primera que aparece acá en la zona. Qué bonito. Oiga, sabemos que usted se ha dedicado a la historia, a estudiar, a leer y a escribir y a un montón de cosas. ¿Cuál es, a su juicio, en lo personal, cuál cree que es su mejor logro, su gran logro? Mira, de todas las cosas. Estamos hablando en este ámbito, no en la vida. Sí. Mi mayor logro, mi mayor deseo, yo siempre, en todo tipo de cosas, genética, de familia, de perro, gato, lo que sea, siempre me gusta recordar la fuente, que se acuerden de quién inventó esta cuestión. Me molesta de manera que, oye, si yo inventé esto, el rodeo, si ahora, pero si ese lo crearon hace 200, 300 años. Esta línea de sangre la criaron hace tanto y lo crió este señor. Han pasado 10 generaciones antes que tú conocieras el caballo. O sea, hay que reconocer los que hicieron lo que tenemos ahora. Como nosotros tenemos que crear lo que irá a hacer en 100 años más. Yo recomiendo mucho el libro La historia del rodeo. Ya. Yo creo que es muy bueno. Yo creo que usted hizo una obra ahí muy buena. Respetar lo que fabricaron, lo que tenemos. El tomo 1 me gustó más que el 2. Sí, es que es más. El primero es mejor que el segundo. Es que es más histórico, el segundo más rodeo. Sí, pero yo creo que a todos los que nos gustan los caballos, nos gusta el rodeo, es bueno pegarle una miradita, echarle una... Incluso... pero yo creo que es importante, incluso tiene una gracia ese libro, pienso yo, que uno lo puede leer en cualquier página, no necesita... no hay una relación. No necesita... Como novela. Claro, no se le pierde un personaje. Exacto. Claro, obviamente siempre la continuidad es mejor, pero después cuando uno lo quiere consultar, yo en mi trabajo como asesor de la federación, muchas cosas que he escrito las he sacado de ese libro, ¿sí? Citándolo, no citándolo. Bueno, no. le agradezco. Agradezco que lo haya leído, porque no lo leí nunca. Citándolo. Oiga, es muy importante la literatura en el rodeo. Mira, si tú vas a la raza árabe, inglesa, Hackney, Sarebred, hay miles y miles y miles de libros. De lo nuestro había el de un Uldarizo Prado y nada más. Y el Uldarizo Prado se publicó en 1914. Y de ahí para adelante estábamos muy poco. Ahora por lo menos hay un poco más. Si yo cuando escribí los primeros libros me costó pero años y 12 horas diarias trabajaba para hacer esa cuestión. Consultando puros pedacitos pequeñitos. ¿Cómo está la raza del caballo chileno hoy día? ¿Cómo está la raza del caballo chileno hoy día? Bien, la raza del caballo chileno ha mejorado una barbaridad. En esto tiene gran importancia, siempre es bueno recordarlo, que siempre se habla de puros jinetes, ¿no? Los Yayo Porte. Don Eduardo Porte era agrónomo, jurado de exposiciones, profesor emérito de la Universidad de Chile. Él le dio con la morfología, hasta la morfología. Había los caballos antiguamente preciosos de exposición en el rodeo eran cero. Los caballos buenos del rodeo en exposición no los dejaban ni a bajarse el camión. Claro. Esa diferencia. Hoy día se juntan. Hoy día se van juntando. Hoy día se juntan.
Y si uno entra a un corral, difícilmente ve un caballo feo que dice, oye, no, eso antes. Difícilmente dice, oye, ay, mira, hay dos caballos bonitos. Ay, no. Claro, Oiga, no, se ha ganado muchísimo. Ya que estamos terminando el programa, lo pongo en aprieto, al tiro. Para que, no sé, los 3, los 4, los 5 criaderos que hoy día, y todos sabemos los criaderos, ya hablamos Sí, de los sí, criaderos. sí. Los que usted a su juicio hoy día son los criaderos que están haciendo el mayor aporte a la raza y al rodeo. Bueno, al rodeo. Sartisael, en primer lugar, la labor de Sartisael es inmensa. Como corralero Peleco, los resultados son inmensos. Palma de Peñaflor, caballo lindísimo, caballo muy equilibrado. Eso para mí está sobre el... Ese sería como el podio. Sobre el medio, sí, sobre la media, esos 3. Por morfología, por acción, por todo. Sin duda que las condiciones económicas de Rubén Valdebenito eran bastante distintas a la de don Alfredo Moreno y la de don Agustín Edwards, así que Rubén tiene un mérito súper especial, que siempre lo, pero tremendo, pues, tremendo esfuerzo, con sacrificios personales, y no olvidemos que el éxito de Peleco hoy día es la base que sembró Emilio Lafontaine. Correcto. O sea, él es el... Y Paicay. Sí, claro, por supuesto. Pero más. Peleco es más Peleco, digamos. Sí. Y eso fue Emilio Lafontaine con su visión, su sacrificio. Recorría por todos lados para comprar una yegua, recorría por todos lados para comprar un potro. Si no los resultados los vendía calladita, la yegua la vendía por otro lado. Y supo seleccionar. Hoy día no existe un caballo de Peleco que para atrás Lafontaine. O Anguita con el requinto, digamos. Un par de yeguas más. Sí, no, lo que pasa es que yo decía Paicay porque a veces no se reconoce el aporte de Paicay propiamente tal con un potro como ese. Por supuesto. Y es más, en el lenguaje diario todos asumimos, cuando se habla del requinto se dice que el requinto es Peleco. ¿No es cierto? Y la yegua ruera, la Paicay Peleco, es la madre de la ruera, Peleco, claro. Una extra de vaca. La Paicay Ricción también. La rudera es lo que le ha dado. La rudera es fundamental en Peleco. Y es hijo de la Paicay Rudera. Claro. Y la yegua Paicay Ricción es la madre de la Sendosa de ahora de Panchaco, y también una yegua extra de cría. Esos aportes. ¿Qué le falta al rodeo? Al rodeo le falta humanidad entre los corredores. Falta amistad, falta celebrar cuando un compañero le va bien, no verlo atajar e irse para el camión. Yo eso el camión lo odio, güey. Odio eso. Yo odio mucho el rodeo. Me dice, oye, no los viste, pero ¿cómo los va a ver, güey? Perdón, ¿cómo los va a ver si hay puros camiones con una malla negra? Claro, de hecho hoy día es muy difícil. Yo no veo en un rodeo, una persona que ande corriendo, es muy difícil que esté en el casino, por ejemplo. Pero sin duda, a la hora del almuerzo no. Si no se ve a nadie. Le dije, ¿cómo los voy a llevar si están todos tapados? Y si pasa alguien, cierran más todavía. Claro. Ya dentro hay 30 gallos. Claro. Eso es una barbaridad. Para mí es una barbaridad, Sauter. Hoy ha sido una conversación más que grata. Yo he aprendido mucho. Primero le quiero agradecer porque usted es una persona que le ha dado un aporte importante al rodeo. Yo creo que le ha dado esa connotación que necesitamos de que esto se entienda que es un deporte y que no es un grupo de amigos que se juntó simplemente el domingo a correr la vaca. Darle un poquitito de cultura, de entendimiento, de saber por qué ocurren las cosas. Y seguramente, si sabemos por qué ocurren las cosas, vamos a cometer menos errores para adelante, digamos. Entonces yo creo que para nosotros, que usted sea un cañetino, que esté aquí, es un orgullo, para mí personalmente. Así que feliz del programa, feliz de poder conversar y alentar lo que siga, pues a que vengan más libros. A que vengan más libros. Ya van pasando los años, ya la cuerda se va cortando, me cuesta mucho ya. ¿Leí que por ahí tenía un taller? Sí, lo que pasa es que estoy haciendo unos cursos, estoy recién empezando haciendo unos cursos, van a ser hartos cursos, pero empecé con lo más
difícil de hacer y que tampoco le gusta a la gente, que es el origen desde el caballo ibérico hasta que llegó a Chile, una etapa, después desde que llegó a Chile hasta que empieza el rodeo. De ahí empieza la etapa del rodeo, después van a venir los arregladores, después van a venir los criaderos, después van a venir los jinetes. Y después ya... ¿Y esos talleres, cómo la gente puede participar? Mira, hay un link ¿Ya? que ahora, no sé si mañana Antonio Arancio va a publicar un Caballo rodeo. caballo rodeo en el portal, una notita sobre el curso que estoy haciendo y el link donde tiene que meterse la gente para acceder a ello. Porque he tenido problemas de comunicación, de que el guaso ya le mete muchas cuestiones, ya, esta cuestión no me gustó, digamos. Ya. Pero que no tengan miedo si el link se mete. Y Un no. poco los datos que pide. Y ahí, Claro, ahí se puede meter a hacer el taller. Claro, exacto. Y el taller consiste en como 15 minutos hablando así, contándole ordenadamente como curso, y después unos 15 minutos que yo hago, paso foto y paso dibujo y explico cada uno. Ah, perfecto. En eso Bueno, consiste. don Arturo, además decirle que esta página, la Guaite Información Corralera, que en este programa lo dijimos con Moisés, está a su disposición para que lo que necesite. No es una tremenda página, pero en algo igual puede ayudar, así que cuente con ella para lo que usted necesite. Oye, y antes de despedir este programa, Javier, a estos caballeros que tenemos aquí en el estudio, ¿cuándo los vamos a invitar? ¿Ah? ¿Tendrán que venir algún día a conversar o no? Tendrán que venir a conversar. Aunque sea por internet. Oiga, porque detrás de cámara aquí tenemos dos buenos invitados, ¿ah? Dos buenos invitados para conversar. Te doy un pequeño dato. Sí, hay uno por lo menos que podría contar algunas historias del invitado de hoy. ¿Ah? ¿Ah? Te cuento un pequeño dato, que uno de los invitados aquí corrió 2 veces en Rancagua el domingo en la tarde. El domingo en la tarde. Pocos de esta zona pueden decir. No te voy a decir cuál de los dos es, porque es investigación de los que hacen el programa. Algo supe. Bueno, agradecido de estar aquí en Cañete, mi tierra, con estos amigos cañetinos. Realmente maravilloso, de una zona tan lejana. Y siempre Cañete fue lejos de la línea central, así que quedamos aislados de todas las cosas, quedamos lejos. Y ahora, gracias a las comunicaciones, estamos acercándonos. Muchas gracias a todos por escuchar. Don Arturo, gracias a usted por tomarse el tiempo, estar de vacaciones y estar acá para nosotros, como dijo Moisés, es un tremendo honor tenerlo en el programa, tenerlo en la página La Guaite, y yo creo que mucha gente contenta de que usted esté acá y entregando su experiencia, su sabiduría en lo que es el rodeo, así que eternamente agradecido, y vuelvo a insistir, las páginas Ya, muchas gracias. abiertas para usted, para lo que necesite. Ya. Amigos, Mira. será hasta el próximo jueves, si os quiere. Y algún día con Podemos don tener- René o don Marcelo Larrulé, porque Podemos podrán tenerlos estar para con nosotros. acá. ¿Ah? Digamos quiénes están aquí, pues. Sí, algún día tendrán que estar en este programa. Po. Seguramente están escuchando. No, si están aquí, si Y están René fue mi primer compañero rodeo. Sí. Y después corrí también con Marcelito. Claro, Claro. y por favor, giren un poquito la cámara ahí para que saluden, para que saluden. Marcelito, sácatela. Para que, sí. Para que saluden. Po. Falta de ganas, pero estamos medio resfriadones. son detalles. Así que muchas gracias, amigos, y nos vemos, si os quiere, la próxima semana. Que estén todos bien.